Iglesia, el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra que hace tiempo está en mi corazón y la estoy buscando, la estaba analizando. Y sabe que es hermoso poder en este tiempo poder dárselas, ¿sí? Habla de cuando el Señor Jesús, vamos a buscar allí en primer lugar en Mateo, capítulo 9, versículo del 10 al 13. ¿Sí? Allí nos encontramos a Jesús. 9 del 10 al 13. Dice, cuando el Señor Jesús llama a Mateo, ¿sí? Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En primer lugar, iglesia, estos fariseos que siempre estaban marcándole el paso al Señor Jesús, que siempre estaban criticando, que siempre estaban hablando, nunca fueron a Él, sino que acá dice, cuando uno habla a otra persona y no habla a la persona que tiene que hablar, le está murmurando. Entonces ellos murmuraban con los discípulos y le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? A veces nos encontramos nosotros con la misma pregunta, queriendo juzgar, queriendo hablar, que no sabe el Señor Jesús quién es este, que es pecador, que hace esto, que hace lo otro. ¿Sí? Aquí los discípulos se encuentran juzgando, ¿sí? Se encuentran diciendo como que el Señor Jesús no sabe con quién está, a quién ama, a quién perdona. Él conoce todo, ¿sí? Todo el corazón que nosotros no vemos, el Señor sí lo ve. Entonces aquí encontramos a los fariseos preguntándole a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? Y esto muchas veces nos pasa en la iglesia, ¿sí? Cuando muchas veces decimos, pero mirá quién llegó a la iglesia. A la iglesia van a llegar todos los que tienen necesidad, todos los que estamos enfermos somos los que llegamos a la iglesia. Por lo general, todo el que llega a la iglesia ya viene con una necesidad, ya sea física, espiritual, una necesidad de sanidad, de restauración, sea la necesidad que sea. Como acá dice el Señor Jesús, los sanos no tienen necesidad. O sea que todo el que llega a la casa del Señor viene con una necesidad. ¿Sí? Entonces le dice el Señor, ir pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces yo quería compartir con ustedes esta palabra que dice, misericordia quiero. Sí, el Señor nos ha llamado a que seamos misericordiosos. Y con ustedes quiero compartir el significado de misericordia. Misericordia es una persona comprensiva, una persona que tiene lástima, que tiene ternura, clemencia, compasión, piedad, bondad, conmiseración. ¿Sabe que todo esto significa misericordia? El Señor nos ha llamado a que seamos misericordiosos, compasivos, que tengamos clemencia, ¿sí? Conmiseración significa sentimiento de pena y dolor por la desgracia y o sufrimiento de alguien. Iglesia, cuando alguien está pasando por alguna dificultad, que no nos encuentra el Señor, allí como los fariseos, sí, juzgando, pensando quién habrá pecado, qué habrá hecho para merecer eso, ¿sí? Sino que podamos actuar como Él nos dice, que tengamos misericordia. Él no nos llamó a juzgar, Él no nos llamó a señalar, sino que Él nos dijo que tengamos misericordia, ¿sí? Como nos dice acá la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Y sabe que también te busqué para que puedas anotar, una persona sin misericordia, ¿sí? Es una persona que tiene maldad, es una persona intolerante, ¿sí? Una persona inhumana. Hoy en día podemos encontrar mucho de esto, ¿sí? Pero, en el mundo, pero lo importante es que en la iglesia, en los hijos de Dios, en los que amamos a Dios, no haya esto, ¿sí? Una persona con maldad, con intolerancia, inhumana, dura, ¿sí? Una persona que solamente le interesa lo suyo y nada más que lo suyo. Hoy en día podemos ver el resultado en toda esta situación que se está viviendo. Personas que solamente pensaban en ellos mismos
Y hoy día, tengas o no tengas, tengas dinero o no tengas dinero, podés tener esta enfermedad de la misma manera, ¿sí? Personas inflexibles, personas crueles, personas sin piedad. ¿Sí? ¿Sabes qué eso significa? Una persona sin misericordia. ¿Sabes qué? El Señor nos ha llamado a que aprendamos qué es lo que significa la misericordia, ¿sí? Vamos a buscar allí también en Mateo 12, del 1 al 3, que dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Sí? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí otra vez el Señor Jesús le insta y nos insta a que aprendamos a vivir con misericordia, que aprendamos a vivir siendo misericordiosos. ¿Sabes qué, iglesia? Buscando se encuentra en la palabra más de 40 pasajes que hablan sobre la misericordia, ¿sí? Les voy a compartir algunos en este día, ¿sí? Les pido perdón por cómo salga el audio, pero es la primera vez que lo voy a hacer así y bueno, cuesta, ¿sí? Pero le voy a invitar a que esté buscando en 2 de Samuel 24, 14, que dice así: Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Sabe que aquí David había cometido un pecado, había censado al pueblo? Después léalo en su casa. Pero lo importante es lo que podemos leer en ese versículo. Dice: prefería caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque conocía, ¿sí?, al Señor, un Padre, un hombre de misericordia, ¿sí?, antes que en manos de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué habrá dicho esto? Porque él conocía que los hombres juzgamos, que los hombres hacemos todo lo contrario a lo que es nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre, a nuestro Dios, ¿sí? Entonces él decía: prefiero caer en manos de Jehová antes que en la mano de los hombres, ¿sí? Y muchas veces, ¿sabes qué? Nos encontramos con gente que no quiere saber nada con la iglesia, nada con ser un hijo de Dios, porque ve estas injusticias, ve hombres duros, ve hombres sin misericordia, ve hombres sin piedad, ve hombres sin compasión, ¿sí? Y ¿sabes qué? El Señor nos está llamando en este tiempo a que nos examinemos unos a otros. ¿Cómo estamos, sí?, con la parte de la misericordia, ¿sí? Yo creo que a partir de ahora, realmente los que amamos a Dios y estamos aprendiendo, cada vez que aprendemos un antes y un después, ¿sí? Lo que hasta ahora estaba haciendo mal, si yo realmente amo a Dios y quiero vivir buscando hacer su voluntad, va a ser un antes y un después de esta palabra, ¿sí? Les voy a invitar también que podamos buscar en Mateo 5, 7. Mateo 5, 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? Bienaventurados. ¿Se acuerda cuando el pastor Jorge nos habló de bienaventurados? Que nos decía: feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz la persona que es misericordiosa. ¿Por qué? Porque alcanzaremos misericordia, ¿sí? Muchas veces queremos cosechar misericordia y no la hemos sembrado.
En el momento que debemos ser misericordiosos, actuamos totalmente distinto. Pero la palabra es clara cuando dice, bienaventurados, ¿sí?, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Que a partir de este tiempo podamos pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí?, para poder ser misericordiosos, para poder ser bondadosos, compasivos, ¿sí?, llenos de ternura, de clemencia, lástima, ¿sí? Después vamos a buscar en Proverbios 3:3. Dice así: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿sí? Aquí no te está diciendo, iglesia, si quieres, es un mandato, es una orden, ¿sí? Dice, ¿dónde era? Proverbios 3:3. Disculpe, iglesia. Nunca se aparte de ti, es una orden, ¿sí? Iglesia, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, no te olvides en todo momento, donde vayamos, donde estemos, podamos actuar con misericordia. Escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿sí? ¿Sabe que una de las cosas que podía ver ahí en un estado era en un colectivo, un abuelo que estaba todo torcido, agarrado de la barra, cuando estaban todos los asientos ocupados, con jóvenes, con personas con celular, con personas que perdidas en su propio interés, ¿sí? Pero este abuelo yo lo veía, no sé si estaba dormido o qué, pero sabe que el mundo hoy día está sin lástima, no tienen compasión, ¿sí?, de un abuelo, de una persona anciana que ya no tiene la misma fuerza para estar parada, para estar de pie, ¿sí? Pero que realmente en este tiempo nosotros podamos ser esa luz, que en esto, ¿se acuerdan los estudios que tuvimos anteriormente? Hablábamos de que debemos ser luz. Bueno, este tiempo podemos ser luz de muchas maneras, ¿sí? Así que podamos ver ese tipo de situaciones y poder actuar con misericordia. Amén, iglesia. No me contesta, ¿qué está pasando, iglesia? Vamos a buscar allí en Miqueas 6:8. ¿Lo tenemos? Miqueas 6:8. Disculpe, iglesia, esto está en vivo y en directo, ¿sí? Miqueas 6:8. Pero ¿sabe qué? Yo te voy a invitar a que leamos desde el 6 al 8, ¿sí? Dice así: con lo que pide de Jehová, pero dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de miles de arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Mira, iglesia, ¿y qué pide Jehová? No te pide, como dice, hay miles de animales, carneros, sacrificios. ¿Sabe lo que pide el Señor de ti? Que actuemos con justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Él, nuestro Dios, ¿sí? Mira, acá tenemos 3 requisitos. Si realmente amamos a Dios, amamos su palabra y queremos hacer lo que dice su palabra, nos dice, ¿qué pide Jehová de ti? No pide sacrificio, no pide que le des aquello que no te alcanza y que no podés. Solo te pide que hagamos justicia, que actuemos con justicia, que amemos la misericordia. Donde quiera que vayamos, con quien quiera que estemos, seamos misericordiosos y que nos humillemos ante nuestro Dios, ¿sí? El tema de humillarnos ante el Señor, también lo estamos estudiando, lo estamos hablando mucho, pero sabes que hoy estamos hablando de la misericordia, ¿sí? Que pueda encontrar en nosotros el Señor muchos actos de misericordia. Amén. Vamos a buscar allí en Santiago, capítulo 2, versículo 13. ¿Sí? Le invito a que lo pueda buscar o lo pueda escuchar, yo se lo leo. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa
sobre el juicio. Iglesia, no es una recomendación. El Señor nos está mandando a que seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Iglesia, el Señor es un Dios justo, ¿sí? No va a pasar por alto lo que no hagamos a partir de ahora, ¿sí? Si hasta ahora no lo sabíamos, si hasta ahora éramos ignorantes en algunas cosas, el Señor hoy nos está mandando a que empecemos a actuar con misericordia. Amén. Dice, 2 de Corintios 1:3. Te voy a invitar que estés buscando 2 de Corintios 1:3. 2 de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sí? ¿Sabes que nuestro Padre es un Padre de misericordia? ¿Sí? Por lo tanto, Él exige de nosotros como hijos que también seamos hijos de misericordia, ¿sí? Y Dios de toda consolación, ¿sí? Así que en este tiempo, iglesia, empecemos a actuar, empecemos a trabajar sobre la misericordia. Y les voy a invitar a que busquemos en Lucas 6:36. Lucas 6:36. Lucas 6:36, que nos habla de lo mismo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro papá es digno de imitar, ¿sí? Muchas veces tenemos padres terrenales que no son dignos de imitar en algunas cosas, pero nuestro Padre celestial es digno de imitar, ¿sí? Y nos pide que seamos como Él. Nuestro Padre es Padre de misericordias, ¿sí? Le voy a invitar, iglesia, que esté buscando en Efesios 2:4, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Pero dice, pero Dios, que es rico, nuestro Padre es rico, ¿sí? En misericordia, ¿sí? Y de la misma manera tenemos que empezar nosotros a poner en práctica esa misericordia. Y mira qué tremendo este pasaje, iglesia, Efesios 5:1. ¿Sí? Mire lo que nos dice. Tampoco es una recomendación, es un mandato. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Realmente si amamos al Señor, vamos a imitarlo, ¿sí? Siendo misericordiosos, ¿sí? Después les voy a invitar a que busquemos también en Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿sí? Sino por su misericordia, ¿sí? ¿Por qué nos salvó Él? No por lo que hagamos, por lo que nos esforcemos, por eso dice, no por los sacrificios que podamos hacer, ¿sí? Sino que Él nos salvó y nos dio su salvación porque su misericordia es grande para cada uno de nosotros. Nadie, ninguno es merecedor de la salvación, sino que Él nos salvó porque su misericordia es grande sobre nosotros, ¿sí? Y te voy a invitar también a que puedas compartir conmigo Romanos 9:15. Vaya anotando los pasajes, iglesia, anótelos, ¿sí? Anótelo en un estudio para que le queden guardados, grabados. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Él no nos va a preguntar a nosotros, ¿sí? ¿Quieres que tenga misericordia de este, de aquel? ¿A aquel le voy a tener más misericordia, a aquel no? Él hace como Él quiere porque es el único que conoce el corazón, ¿sí? Por eso dice, tendré misericordia del que yo quiera.
tener misericordia, ¿sí? Pero Señor, tú sabes, tú no conoces, tú no sabes lo que hizo, ¿sí? Él lo sabe todo. Pero dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y compasión del que yo quiera compadecerme, ¿sí? Iglesia, también te voy a invitar a que busques Salmo 32:10. Salmos 32:10. Mira lo que dice en esta palabra, dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Sí? Nosotros somos de los que esperamos en Jehová, ¿verdad, iglesia? Cada día, cada momento esperamos en el Señor. Por lo tanto, dice su palabra, estamos rodeados de su misericordia, ¿sí? Y te voy a invitar también, allí cerquita, que busquemos en Salmos 23:6. Mirá qué tremendo pasaje esta, iglesia. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿sí? Ciertamente el bien y la misericordia, no lo vas a tener que buscar. Dice que nos seguirán el bien y la misericordia todos los días de nuestra vida. Amén, iglesia. ¿Sabe qué? En este tiempo, que realmente a través de lo que hemos aprendido podamos entender, ¿sí? Que el Señor nos pide que seamos misericordiosos, compasivos, llenos de ternura, de amor para con quien lo necesita. Y sabes que antes de ir terminando, no es el último pasaje, aviso, pero vamos a buscar en Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, del 23 al 35. Iglesia, la Biblia está llena de pasajes sobre la misericordia, ¿sí? Por lo tanto, era algo muy importante que tiene que quedar, como decía, grabado en nuestro corazón, atado en nuestro cuello para que no nos olvidemos, ¿sí? Mateo 18, del 23 al 35. Es tremendo este pasaje, iglesia, quiero que te quede en tu corazón, ¿sí? Dice los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Imagínate la deuda que tenía, iglesia, tremenda, se tenía que pagar con la esposa, con los hijos, hacerlos trabajar de esclavos. Imagínate la deuda que tenía. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Sí? Esa palabra es tremenda. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Iglesia, ¿sabes qué? Tantas veces hemos leído este pasaje y tantas veces nos encontramos siendo así, ¿sí? Pidiéndole a nuestro papá, ¿qué deuda tenemos con nuestro padre? Tremenda deuda tenemos con él, ¿sí? Y muchas veces le clamamos y le pedimos y el Señor nos perdona, ¿sí? ¿Por qué? Como este hombre, ¿sí? Que dice que él fue movido a misericordia, perdonó la deuda, por más inmensa que era esa deuda, ¿sí? Así nos encontramos muchas veces con Dios, pidiéndole perdón por nuestras deudas, y Él nos perdona, pero a veces encontramos a nuestro hermano que es mínima la deuda que tiene con nosotros, y lo ahogamos, lo escrachamos, lo molestamos, ¿sí? Y no somos capaces muchas veces de perdonar.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Iglesia, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Iglesia, más que clara la palabra. ¿Sí? A veces pedimos tanto perdón, tanta misericordia y tanta compasión, y nuestro papá nos tiene. Pero muchas veces cuando nos toca a nosotros actuar con misericordia, nos encontramos siendo como este hombre. ¿Sí? Pero dice acá la palabra, ¿sí?, que al Señor no se le pasa nada, todo sale a la luz. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén, iglesia. Y el último pasaje que te vamos a compartir, que está en Lucas 10:33. Sí, dice la palabra. En realidad comienza en el 25, la historia del buen samaritano. ¿La conocemos? Sí, todos. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, otra vez, iglesia, esta hermosa palabra, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta historia es muy conocida, iglesia, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Lo que resalta acá, dice: y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabes que el Señor en este tiempo necesita hijos que tanto le decimos que le amamos, que queremos hacer su voluntad, que queremos seguirle? ¿Sí? El Señor necesita que nosotros seamos movidos a misericordia, que no juzguemos, que no apuntemos con el dedo diciendo qué le habrá pasado, por qué está así, por qué está tirado, por qué a él, ¿sí? Sino que seamos movidos a misericordia, ¿sí? Como leíamos hace un rato, si queremos cosechar misericordia, sembremos misericordia, ¿sí? Yo creo que todos los pasajes que te compartí ha quedado totalmente claro. Tenemos un Padre de misericordia, por lo tanto, no es si queremos, sino que es un mandato. Debemos ser hijos misericordiosos, ¿sí? Para que podamos recibir esa misericordia que viene de parte de nuestro Señor. Iglesia, que el Señor te bendiga, que realmente haya quedado esta palabra en tu corazón, atada en tu cuello, ¿sí? Que llegue en lo más profundo de tu corazón para que no la olvides, sino que podamos empezar. Si hasta ahora estábamos practicando, bueno, que ahora cada día sigamos cada vez más practicando y siendo movidos a misericordia. ¿Sí? Le doy gracias al Señor porque sé que la iglesia no se ha quedado, sé que la iglesia está, aún con los alimentos que estamos compartiendo, estamos siendo movidos a misericordia, ¿sí? Realmente pensando en aquel que no puede trabajar, que no puede salir de su casa, ¿sí? Y que realmente podamos seguir actuando con misericordia, porque tenemos un Padre de misericordia que nos pide que seamos imitadores de Él, ¿sí?
y que por lo tanto seamos misericordiosos, compasivos, piadosos, bondadosos, comprensivos, que actuemos, ¿sí? Que hagamos de la misericordia un verbo, una acción, ¿sí? Que podamos actuar con misericordia. Así que iglesia, que el Señor te bendiga y bueno, le pido perdón por lo que haya salido mal, ¿sí? Bendiciones.